¿Cuántos de ustedes están orando por algo? ¿Verdad que estamos orando por algo? Quizás unos están pidiendo fuego. Quizás algunos están pidiendo que la cosa está tan caliente y tan fuerte que Dios le baje el nivel un poquito, en otro sentido, en las cosas del diario. Pero todos estamos clamando en la presencia del Señor, sabiendo que Dios escucha nuestro clamor. Que Dios escucha y que Dios responde. Elías oraba, dice la palabra que el fuego bajó del cielo. Cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. ¿Se ha puesto alguna vez a pensar y analizar ese momento? Dice la palabra que Elías oraba para que el fuego bajara. Pero dice que el fuego consumió todo el holocausto. Y aún lamió el agua que estaba alrededor. La evaporó, la quitó. ¿Por qué era que pedía Elías? Analice un instante, si no lo ha hecho antes. Pedía por fuego. ¿Habrá dado Elías a Dios tantas especificaciones que lo hiciera de tal manera que consumiera todo, que se llevara todo, que evaporara el agua? ¿A dónde voy con esto? Para no alargarlo. Dios sabe lo que usted le pide. Pero más que eso y más allá de eso, Dios sabe lo que usted necesita. En aquel momento Dios sabía lo que Elías le estaba pidiendo, pero Dios sabía más allá lo que el pueblo necesitaba ver. Porque era Elías el que pedía, pero el milagro no era para Elías. El milagro era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y para que todos aquellos incrédulos, para todos aquellos sacerdotes de Baal, para todos aquellos que estaban en contra de Dios, puedan ver la gloria de Dios manifestada. Vuelvo entonces atrás. Todos le estamos pidiendo algo a Dios, ¿verdad que sí? Yo no sé si Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo, pero yo sé que Dios te va a dar lo que tú necesitas. No es lo mismo lo que yo quiero que lo que yo necesito. Necesidades, caprichos, deseos. Necesidades, me gusta, se vería bien, me vendría bien, que necesito. Más peso tiene lo que necesitamos que lo que queremos. Estemos en pie en esta mañana y vamos a la lectura de la palabra. Saludamos a todos los hermanos, amigos que nos visitan y que nos alcanzan y nos ven a través de los medios. Dios me los bendiga a todos. Damos gracias al Señor por estar un día más en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Acompáñeme al libro de Lucas. Y vamos a una historia muy conocida. Vamos a Mateo, perdón, no a Lucas. Es que vamos a leer también en Lucas. Vamos al libro de Mateo. Al capítulo 19. Los versículos 16 al 30, pero solamente vamos a leer en este momento el 16. Mateo capítulo 19, versículo 16. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En los evangelios, varios evangelios hablan esta misma historia, y la conocemos como la historia del joven rico, porque en Lucas y en otro de los evangelios menciona que era un joven. Mateo simplemente dice: vino uno y le dijo. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de infinita misericordia, ante ti venimos una vez más, oh Dios. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre a través de las alabanzas, a través de los cánticos. Oh Padre amado, pero en esta hora nos sentamos una vez más a la mesa a escuchar tu palabra predicada, porque ya la hemos escuchado cantada. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas a través de esta, tu santa y bendita palabra. Cala en lo más profundo de nuestros corazones. Penetra en esta hora como espada de dos filos que corta para ambos lados. Quita en esta hora lo que no es tuyo a través de tu palabra, a través del poder de tu palabra, y añade lo que es necesario, lo que necesitamos, lo que es vital por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias en esta hora, oh Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Nuevamente, Dios me los bendiga mucho. Me gozo en verles, me gozo en poder saludarles, me gozo en poder estar junto a ustedes en esta mañana en la casa del Señor. Porque pudiéramos estar en muchos lugares, pero hemos decidido en esta mañana estar en la casa del Señor. Me gozo en ver a mi hermana Monsi con la pierna arriba o con la pierna abajo, pero en la casa del Señor. Me gozo, sierva, de verdad que sí. Hace una semana atrás no podía con el dolor, la pierna tenía que estar enganchada. Hoy la veo de pie, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y amados hermanos, en ocasiones quizás no nos sentamos, no necesariamente con deseo, sino con el ánimo, con las fuerzas, para alabar y glorificar al Señor. Pero en todo momento su alabanza tiene que estar de continuo en mi boca. Y aunque sea de medio lado, y aunque sea en ocasiones básicamente arrastrándonos, pero es necesario llegar a la casa del Señor, es necesario darle culto al Señor. Estos son pasos que tenemos que dar en nuestro caminar como parte de ese viaje, de esa ruta a la vida eterna. Es necesario. La palabra nos aconseja que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque es necesaria la unidad de los santos. Es necesario que unos a otros, como carbones encendidos, nos ayudemos a mantenernos encendidos y cercanos al Señor. Porque el día que yo me siento medio débil, usted me da el impulso a mí para seguir. Obviamente es el Espíritu Santo obrando en usted, pero físicamente, como seres humanos que estamos llenos de sentimientos y vivimos con sentimientos, nos ayuda, nos alegra el ver a alguien que no se nos pegue por el lado y me diga: tú puedes, tú no estás solo, yo estoy contigo. Y aunque sepamos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y está en nosotros, y que Dios está en todo lugar y que nunca estamos solos, es necesario en ocasiones escucharlo de un hermano, de un amigo, de un familiar.
una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, que en este caminar es necesaria en muchas ocasiones. Deseamos, o desea el hombre y la mujer, el ser humano, llegar al cielo. Sí, la respuesta es que sí. ¿Desea el ser humano vivir con Cristo por la eternidad? Sí, con excepción de algunos, quizás unos 2 o 3 que no creen en Cristo, no aceptan que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, y podemos decir que ese grupo pues quizás lo mire de una forma diferente. Pero la gran mayoría de la humanidad le gustaría pasar la eternidad con Cristo. Quisieran. Y aún en sus errores y en sus caminos torcidos, aún aunque estén haciendo completamente lo contrario a la voluntad de Dios, dicen: yo amo a Dios, yo me quiero ir con Él. Pero no es tan fácil, como decimos, decirlo que hacerlo. Hay unos requisitos, hay unas cosas por las cuales tenemos que pasar, hay un proceso, hay unas luchas, las cuales tenemos que vencer y atravesar para llegar a la vida eterna. En el libro de Mateo y en los evangelios nos habla la palabra del Señor de este joven, que desde niño había cumplido con todos los mandamientos. Según la ley, él estaba en camino recto. Según las enseñanzas del Antiguo Testamento, según lo que Moisés dejó, él estaba haciendo lo correcto. Él se veía como que iba camino al cielo. Y el que juzgaba desde afuera y miraba los hechos y miraba las obras, decía: ese va para el cielo. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice que no somos salvos por obras. Él dijo: todas esas cosas las he hecho desde mi niñez. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? El tener la vida eterna, más que un capricho, más que un deseo, tiene que ser un anhelo. Porque el anhelo me lleva a hacer todo lo que se requiere para adquirirlo. Cuando es un simple capricho, cuando es un simple deseo, el día malo digo: no, esto está muy difícil, y me olvidé. Usted no dice: yo quisiera que mi familia esté bien, yo deseara que mi familia esté bien o estuviera bien. No, usted no dice eso. Usted hace hasta lo imposible por su familia. Es un anhelo, es algo que está dentro, es un fuego ardiente que cada vez que usted ve que algo viene en contra de su familia, algo que puede hacerle daño a su familia, usted automáticamente, usted responde y se pone en la ofensiva o la defensiva, la que sea necesaria, pero usted le hace frente, porque no es siempre un mero capricho, usted desea, es un anhelo ardiente, usted quiere que su familia esté bien y usted lucha por eso. Usted no está hoy a todo dar con la familia y el día de mañana, ay, ve, que sea lo que sea, que salga lo que salga. Usted lucha todos los días. ¿Qué madre no lucha por sus hijos? ¿Qué padre no lucha por sus hijos? A nosotros nos ha tocado luchar también por lo que más deseamos, por lo que es más importante, la salvación de nuestras almas. El joven le pregunta a Jesús: ¿qué haré? La pregunta clave aquí del joven hacia Dios es: ¿qué haré? Porque no somos salvos por obras.
somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Cuando este joven le contesta a Jesús que ha guardado todos los mandamientos, que todo lo ha hecho desde joven, porque Jesús le menciona los mandamientos. Él le dice, todo esto lo he guardado. Todo esto lo he hecho. Diríamos acá, ya tengo un pie adentro. Ya yo tengo un pie adentro. Pero si tengo uno adentro, quiere decir que todavía me queda uno afuera. Y cuando las personas utilizan esa expresión, se fijan simplemente en el que está adentro. Pero ¿cuál de los dos va a tener más fuerza? ¿El que está afuera o el que está adentro? ¿El que está adentro me va a impulsar a traer el otro? ¿O el que está afuera me va a impulsar a sacar el que está adentro? Son cosas que a veces vemos, decimos, leemos, escuchamos, pero no analizamos. El joven, a simple vista, humanamente hablando, ya tenía, como dicen algunos, el cielo gano. Todo lo he guardado desde mi juventud. Pero entonces Jesús le tira una curva. O era una curva, o era una recta más de 100 y no estaba ready para ella. O un slider, dice hermano Guero. Jesús le contesta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y muchos se enfocan en lo material. Pero esto es mucho más que simplemente vender las posesiones materiales. Aquí el Señor lo que le está diciendo, hay algo que te está impidiendo de lo cual tú te tienes que deshacer. Hay algo que tiene más importancia, que tiene un lugar más alto que yo. Hay algo que tú guardas con más celo que tu relación conmigo. No era cuestión de que el dinero es malo. No era cuestión de que las posesiones materiales son malas. No son, sino las ha dado Dios. ¿Cómo puede ser malo lo que Dios me da si todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho bueno? Pero a ese joven las cosas materiales le eran de impedimento, le eran de estorbo. Estaban deteniendo el proceso y por eso todavía había un pie afuera. Por eso no estaban los dos pies adentro. La palabra de Dios nos dice, ¿de qué me vale que ganare todo aquí en la tierra, que alcance todo aquí en la tierra, que tenga posesiones, dinero, posición, y que al fin se pierda mi alma? ¿De qué me sirve? Porque todo lo que está aquí es pasajero. Jesús le habla de esos impedimentos. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, danos a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz. Haciendo o hablando, recordando lo que en los capítulos anteriores ya Cristo había dicho. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
Era necesario dejarlo todo. Para ganarlo todo. Dejarlo todo para ganarlo todo. Dejar todo lo terrenal para ganar todo lo eternal. Pero dice la palabra que ese joven no lo miró de la misma manera. Ese joven, podemos decir, quizás pueda decir yo en defensa de él, ese joven no tenía todo lo que usted y yo tenemos hoy. Ese joven tenía solamente conocía algunos capítulos de la Biblia, probablemente el Pentateuco. Pero aún así, conocía todo lo necesario para hacer lo correcto. Según decimos una cosa, hay que decir la otra. Como decimos por ahí, no tenía excusa. No se trataba de dinero, pero para él el dinero tenía mucha importancia. Él no entendió bien el mensaje. Él no entendió que perdiendo eso iba a ganar mucho más. O no lo quiso entender. Solamente Dios sabe qué pasó por la mente de él en ese momento. Y no vamos a entrar en eso porque no estamos para juzgar. Pero dice la palabra que sí menciona cuál fue su reacción en el versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. El amor al dinero. El dinero, las posesiones en aquel momento, en aquel instante, era más importante para él que seguir a Cristo. Por eso Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tenemos que dejar el yo. En esta mañana yo te invito a que te preguntes, que te hagas la pregunta: ¿qué está estorbando tu camino al cielo? ¿Qué está estorbando el que tu camino al cielo sea uno placentero, en el sentido que camines en comunión con Dios? O no uno placentero, mejor dicho, uno de comunión. Porque esto no es cuestión de placer. Coge eso, un camino de comunión con Dios, en el que haya comunicación, en el que haya entrega, en el que las cosas de esta tierra, todo lo demás, todo lo material, pasa a un tercero, cuarto, quinto, sexto lugar, si Dios me lo da bien, y si no me lo da también, porque no lo necesito. Porque yo sé que no van a ser ni primero ni segundo, o no deben ser, porque primero es Dios y luego es la familia, el ministerio, las cosas que Dios nos ha dado. Porque la familia es el primer ministerio. Fue la primera responsabilidad que Dios le dio a Adán. Mira, tienes ahí una esposa a la que tienes que cuidar. Tienes una familia para la que tienes que proveer. Y ese cuidado y esa provisión comienza con el cuidado de la salvación, de la vida eterna, para cuidar su alma, cuidar sus vidas, y con la provisión del cielo. Pero aquel joven estaba enfocado en que tenía muchas posesiones, mucho dinero. Quería la vida eterna, pero entonces, a la hora de la verdad, ¿qué vamos a hacer?
Usted sabe cuántas personas desean irse al cielo, pero cuando Dios le pide que hagan algo, entonces empezamos a poner trabas o simplemente hacemos como este joven, nos entristecemos, nos enfunchamos, hacemos un pequeño berrinche o uno más grande, depende de la persona, y nos viramos y le damos la espalda al Señor. En otras palabras, le dijimos al Señor, le estamos diciendo al Señor, esto es más importante. Mis posesiones son más importantes. ¿A qué cosa en esta mañana, amigo y hermano que me escucha, le estás dando más importancia que a tu salvación? Cuando dejo de hacer la voluntad del Señor por hacer otras cosas, le estoy diciendo al Señor, esto es más importante. Cuando dejo de hablar con Dios porque me voy a hacer esto, le estoy diciendo a Dios, esto es más importante. Cuando dejo de escudriñar las escrituras por pasarme metido en Facebook viendo todos los chismes y todo lo que está pasando, esto le estoy diciendo al Señor, esto es más importante que tu palabra. Y no es que esté en contra de las redes. Como he dicho anteriormente, la iglesia tenemos una cuenta en Facebook y por ahí transmitimos los cultos. ¿Qué tiene el primer lugar? ¿Quién es el primer lugar en mi vida? ¿Qué cosas son más importantes para nosotros? ¿Verdaderamente deseo la vida eterna o simplemente es una palabra que suena bien, que está de moda y como yo quiero estar bien con los demás y yo quiero estar bien con Cristo, Señor, yo me quiero ir contigo? Dale para la iglesia. Tengo otro compromiso. Dios, yo me quiero ir contigo. Hay culto de oración. Dale, hablé contigo esta mañana. Yo puedo hablar contigo después, nos vemos. Habla conmigo. Lo que te dije ayer te digo hoy. Ya tú conoces todas las cosas. ¿Es esa una relación con Dios? ¿Es eso búsqueda de Dios? ¿Es eso conocer a Dios? Porque a veces utilizamos las Sagradas Escrituras a nuestra conveniencia. Hay gente que es experta en eso, en transgiversar las cosas. Señor, pero si tú conoces todas las cosas, ¿para qué te lo voy a decir? Bueno, ¿sabe por qué te lo tengo que decir? Porque la palabra también me dice, clama a mí y yo te responderé. Que el que clama, Jehová lo oye. Que el que llama, Jehová le abre. Le contesta al que toca. El viernes Dios nos recordaba la importancia de todas estas cosas, de la oración, a través de nuestra hermana Sarai. La importancia de hablar con Dios. Del por qué y cómo hablar con Dios. De que es necesario, es vital. La oración es la espina dorsal de la iglesia. Y un cuerpo sin espina dorsal es un cuerpo que no se mueve. Si la espina dorsal se atrofia, el cuerpo completo se encorva y no camina bien. No se mueve. ¿Qué cosas te están alejando de esa promesa de vida eterna? Deja la ira, deja el enojo, deja la televisión, deja las novelas, deja la internet, deja aquellas cosas que te consumen el tiempo. Deja las malas amistades, deja las malas influencias. Rechaza los malos deseos.
Aléjate de los deseos de la carne. Aléjate de todo lo que te aleja de Dios. Corre, corre, corre por tu vida. Porque, hermano, hay muchas cosas que nosotros le damos más prioridad que al Señor. Y si piso en esta hora algún callito, pero usted alabe al Señor. Porque hay gente que no vienen de lunes a viernes a la iglesia porque de 7 a 8 es la novela y no me la puedo perder. Gloria al Señor. Hay gente que no viene el domingo a la iglesia porque el domingo es el único día que tengo para pasar con la familia, los demás días trabajo. Y la familia que Dios le dio ha venido a tomar el lugar que Dios. ¿Qué mejor lugar para estar con la familia que la casa del Señor? ¿Qué mejor lugar que la presencia del Señor? No es que estamos en la iglesia todo el día. Si cada vez los servicios los acortamos más para que la gente se sienta cómoda y no se canse, porque un servicio de más de hora y media es muy pesado para la gente. Si el servicio llega a las 2 horas, la gente se para y se va en medio del culto. Podemos hablar con el vecino, podemos hablar con el cónyuge, podemos hablar con el familiar, podemos hablar con el novio, con la novia, con quien sea, horas y horas y horas. Pero con Dios no podemos esperar que Dios nos hable más de hora y media porque me canso. Y no me malinterprete, esto no es que lo voy a usar de excusa para que el culto dure 3 horas. No. Pero, amados hermanos, ¿quién soy yo para decirle al Señor, me puedes hablar de esta hora a esta hora? ¿Me puedes hablar solamente en este tiempo? En mi agenda, el único día que tengo para ti es el domingo de 10 a 12. De ahí en fuera no hay más nada. Gloria al Señor. Entonces, cuando le ponemos tantas trabas al Señor, ¿cómo entonces podemos decirle después al Señor, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Si cada vez que Dios me va a hablar y cada vez que Dios quiere hablar conmigo, le digo, se te acabó el tiempo, tenías 1 hora y ya se acabó. Me pongo a orar y es un telegrama de 5 minutos y soy yo hablando, diciéndole a Dios, y no le doy tiempo para que Dios trabaje conmigo. Y como aprendíamos el viernes, no voy por los 5 pasos, voy por uno nada más. Señor, yo quiero, Señor, yo necesito, Señor, dame, Señor, y en ningún momento alabo al Señor. En ningún momento le doy gracias al Señor. En ningún momento clamo por los demás. Porque yo aprendí hace mucho tiempo, amado hermano y amigo que me escucha en esta mañana, que cuando yo pongo las necesidades de los demás por encima de las mías, Dios se encarga de las mías. Santo. Eso lo aprendí yo hace mucho tiempo. Porque cuando yo pongo las necesidades de los demás, Dios no se olvida de las mías. Y aunque a mí se me olviden y que yo no se lo diga, Dios las tiene presentes. Y cuando yo doy gracias al Señor y digo, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por lo que me diste, gracias por lo que no me diste, gracias por el día bueno, gracias por el día malo, el Señor se agrada. Y el Señor me va a bendecir. Y por ende el Señor va a bendecir a los míos, a los que están alrededor mío. Porque la bendición
no se hereda, pero la bendición que Dios tiene para ti abarca y toca a los que están a tu alrededor. Señor. Mis hijos tienen que luchar por su bendición. Sus hijos tienen que luchar por su propia bendición, por su propia experiencia. Pero mientras estés en mi hogar y yo hable con Dios todos los días y yo clame al Señor por ellos, la cobertura del Señor, la bendición de Dios los va a alcanzar siempre. ¿Sabes cuántas personas Dios ha librado de tantas cosas? No por lo que ellos hicieron, sino por lo que una madre o un padre estaban haciendo de rodillas. ¿Cuántos testimonios usted conoce de cómo Dios ha librado a personas de una forma sobrenatural? Y dice, pero ¿cómo es posible? Porque había alguien allá, donde nadie lo veía, allá en lo secreto, allá escondidito, allá solito, solita en la casa, cuando nadie lo ve. Allá estaba hablando con Dios. Dios cuida a mi hijo. Dios cuida a mi hija. Dios protege a mi hermano. Dios protege a mi vecino. Dios protege a este, protege al otro. Señor. Porque hace falta que nosotros tengamos un corazón de intervención, de intercesor, de intercesora. Entonces se da cuenta que cuando oramos y muchas veces decimos, Señor, aquellos que están allá, a los que conocemos y los que no conocemos, a los que conocemos las peticiones y los que no las conocemos, porque Dios las conoce. Yo no tengo que decirle al Señor fulano. Si lo sé, es mi deber clamar por fulano. Pero si no lo sé, Dios lo sabe. Aquel joven se entristeció. Pero ahora, luego de esta respuesta que Jesús le da a ese joven, eso crea un diálogo entre los discípulos. Y comienzan a hacerle unas preguntas a Jesús. Pero ¿cómo es posible ahora entonces? ¿Cómo vamos a ser salvos? Pero si este lo hizo todo y no la está queriendo, entonces ¿cómo vamos a ser salvos? Maestro, ¿cómo vamos a ser salvos entonces? Comienza un diálogo un poquito intenso, podría decir, entre Jesús y los discípulos. Porque ahora ellos tienen, pero hay un poquito de confusión. Ellos necesitaban que Jesús le aclarara un poquito más. Al igual que muchos hoy en día necesitan que Dios que le aclaremos qué es la salvación y cómo se adquiere. Amado Dios. En los versículos 29 y 30, Jesús culmina diciéndoles: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Jesús le mencionó a ellos varias cosas, las cosas que en ese momento ellos necesitaban escuchar. Pero la lista es mucho más larga que eso, de las cosas que tenemos que dejar para seguir a Cristo. Para alcanzar la vida eterna hay que seguir el ejemplo de Cristo. Vuelvo al versículo 21 antes de ir al libro de Lucas. En el versículo 21 Jesús le dijo:
sígueme tomando tu cruz. En Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo también, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vamos a hacer una pausa ahí por un instante. Niéguese a sí mismo. ¿Pero qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir que yo me niegue a mí mismo? Que yo me niegue a mis deseos. Que yo me niegue a lo que yo quiero. Que yo me niegue a la voluntad mía. Y que yo me apegue y acepte la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. Que yo acepte y quiera y desee y busque la voluntad de Dios y no la mía. Porque esta carne es bien débil. Esta carne, si usted la deja, lo controla. Si usted deja esta carne nos controla, nos domina. Pero quien debe dominar en nosotros es el Espíritu de Dios, que habla a nuestro espíritu, que ministra a nuestro espíritu y me dice: acércate al Señor, acércate al altar, acércate a hacer la voluntad del Señor y olvídate de las demás cosas. Que las demás cosas que tú necesites, cuando tú vengas a mí, vendrán por añadidura. Yo te daré lo que necesitas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de las cosas que hablé anteriormente en ese capítulo, vendrán por añadidura. Aleluya. Dice: niéguese a sí mismo. Y ahora sí, continuamos. Tome su cruz cada día. Esto no es que la cogí hoy y la dejé mañana. ¿Usted sabe cuánta gente ha venido a los pies de Cristo, ha agarrado su cruz y en la primera curva, en el primer problema, en la primera situación, ha tirado la cruz para el lado y ha seguido andando? Dice Lucas, específicamente en el libro de Lucas, que es el único que menciona este pedacito, cada día. O sea que esto no es de hoy sí, mañana no. Hoy quiero, mañana no quiero. Es que, pues, pastor, es que usted sabe. Pasó esto, pasó lo otro. Es que, pues, es que no es fácil. Glorioso Cristo. No me diga a mí que no es fácil. Dígaselo al Señor, que Él es el que va a dar la fuerza para que usted lo pueda hacer. Amén. Y no es que no me lo diga literalmente. Estamos a sus órdenes siempre. Pero cuando usted siente que no puede, no lo diga al vecino para decir como quien dice: voy a parar y por esto es que voy a parar. Dígaselo al Señor. Señor, no puedo. Yo solo no puedo. Pero no se lo diga como excusa. Dígaselo como clamor: necesito tu ayuda. Diga al débil: fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Si no se lo sabe, apréndaselo. Mire, rima y todo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Filipenses 4:13. Por eso desde niño se me hizo tan fácil aprendérmelo, porque rimaba. Y era cantadito: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, Filipenses 4:13. Y me aprendí el versículo. Pues cuando niño, mi padre siempre estaba ahí para que aprendieran un versículo. Y en los cultos de niños nos paraban a toditos al frente para cantar el himno tema. Y qué bueno, todo el mundo se paraba y cantaba. Pero a la hora de terminar el cántico, no era se acabó el cántico y todo el mundo para la silla. Había que poner freno y el micrófono iba de mano en mano. Y todos tenían que decir un versículo de la Biblia antes de sentarse. Así crecí yo en el Evangelio. Y cuando se me olvidaba el versículo, todo el mundo usaba el mismo. Jesús lloró.
Ese todo el mundo se lo sabía y ese era el que estaba de reserva. Si se me olvida el que me enseñaron en casa, o si no me aprendí el que en casa me pusieron a aprenderme, que me hacía el que me lo estaba aprendiendo y estaba haciendo otra cosa, y a la hora de decirlo pues no me lo sabía, pues teníamos guardadito en el bolsillo, Jesús lloró. Jesús lloró. O Dios es amor. Uno de esos dos. Porque son cortitos los dos. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la que nos guía. La palabra de Dios es la que nos ayuda. Además, obviamente, del Consolador, el Espíritu Santo. Y ya estoy por terminar, amado, que el tiempo avanza. Para poder reinar con Cristo, antes hay que morir con Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida, continuamos en Lucas 9:23, la perderá. Versículo 24. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Hay que morir al hombre, hay que morir al yo, hay que morir a los deseos de la carne para poder antes vivir con Cristo. Para reinar con Cristo hay que morir con Cristo. Con Cristo soy juntamente crucificado. O estamos juntamente crucificados. Pablo nos recuerda que para alcanzar la vida eterna, usted y yo antes tenemos que morir. Para poder resucitar, antes hay que morir. La gente quiere resucitar con Cristo, pero no quieren morir. Quieren resucitar en el día venidero, pero no quieren morir. Quieren vivir con Cristo por la eternidad, pero no quieren morir. Pues Pablo nos recuerda en el versículo 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay reinado eterno, no habrá vida eterna, no habrá nueva Jerusalén, no habrán bodas celestiales, no habrá todo eso que la palabra del Señor anuncia para nosotros. No es que no lo va a haber, lo habrá, pero no lo habrá para mí, sino antes yo no muero al yo, a la carne y al pecado. Antes yo tengo que morir. Tiene que haber más de Cristo y menos de mí. Hay un cántico muy antiguo que cantamos: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Pero usted no puede echar más en algo que ya está lleno. Y si usted está lleno de otras cosas, usted no puede echar más de Cristo. Y si yo estoy lleno, mi mente está llena de 20,000 musarañas, el Espíritu Santo no puede habitar ahí. Si mi corazón está lleno de odio, de rencor, de tantas otras cosas, el Espíritu Santo no puede habitar ahí. Si yo quiero más de Cristo, tengo que entonces deshacerme de otras cosas. Porque usted no puede echar más en algo que ya está lleno. Y un corazón que está lleno de odio, de rencor, no puede estar lleno de amor. Gloria. Amados hermanos, termino con esto en esta mañana. Si deseamos alcanzar la vida eterna, entonces tenemos que correr a Cristo, acercarnos a Cristo, aceptar a Cristo,
entregarle nuestro corazón a Cristo, dejar lo que nosotros somos a un lado y dejar que el Señor, si necesita algo de nosotros, del viejo hombre, que sea Dios el que lo ponga. Deje que verdaderamente la palabra del Señor se cumpla en nuestra vida. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora aquí todas son hechas nuevas. Dejemos que el Señor sea el que canalice nuestros pensamientos. Que sea Dios quien canalice nuestras emociones. Que sea Dios quien canalice nuestros sentimientos. No es que no vamos a tener sentimientos. No es que no vamos a tener emociones. Dios no nos va a quitar lo que Él nos dio. Si Él lo dio es porque lo necesitamos. Pero pídale al Señor, Señor, canalízalo. Porque si Dios nos las dio desde el principio, desde que nos formó, desde que nos creó así, con sentimientos, con emociones, que un día estamos alegres y un día estamos entrompados. Quiere decir que las emociones y los sentimientos los necesitamos. Son necesarios para servirle a Él, para hacer la voluntad de Él. Pero diga, Señor, canalízalo. Canalízalo. Dirígeme. Dirige mis pasos. Porque yo quiero agradarte a ti. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cómo adquirimos la vida eterna? Haciendo la voluntad de Dios. Lo resumimos ahí tan sencillo, porque podemos volver y hablar muchas cosas. Haciendo la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios primero y las demás cosas vendrán por añadidura. Le invito a que estemos de pie. Muchas gracias. Cierre sus ojos. Y vamos a orar. Quizás usted se sienta como que usted lo ha adquirido todo. Como que estamos donde tenemos que estar. Yo no le voy a decir en esta mañana que usted esté mal. Pero sí le voy a decir algo que aprendí hace mucho tiempo y que sé que es real. Que siempre hay espacio para mejorar. El día que pensemos que ya hemos adquirido todo, que todo lo que podemos hacer para el Señor y por el Señor y con Él ya lo hemos hecho, ese será el primer día de nuestra caída. Porque siempre hay espacio para mejorar, tanto en lo espiritual como en nuestra vida terrenal. Yo puedo todavía ser un mejor esposo, trayéndolo a lo del diario. Yo puedo ser un mejor padre. Yo puedo ser un mejor hijo, un mejor hermano. ¿Sabe por qué? Porque no somos perfectos. Y todos tenemos faltas y todos los días podemos mejorar. Por eso tenemos que caminar alineados con el Señor. Acompáñenme, vamos a orar. Y si en esta mañana usted necesita la oración, si en esta mañana usted entiende que usted tiene que cambiar algunas cosas y usted desea que oremos por usted, usted simplemente necesita hablar con Dios. Aquí está el altar. ¿Qué mejor lugar que a los pies de Cristo, que en su presencia? Si usted no ha aceptado al Señor como su Salvador y entiende que necesita la salvación,
que necesita arreglar su vida con el Señor, pase al altar. Vamos a orar por usted. Acompáñeme, cierre sus ojos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de infinita misericordia, ante tu presencia estamos, Señor. Padre amado, gracias, gracias, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra, por el mensaje tuyo que tú nos traes a través de esta, las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre amado, porque a través de ella, Padre amado, tú, Padre amado, nos das dirección. A través de ella tú nos das consejo. A través de ella tú nos das consuelo. A través de ella, Padre amado, tú nos llevas por el camino recto. Es tu palabra lámpara en nuestro caminar. Porque como dices en tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Oh Padre amado, es esta palabra la que nos dirige. Es tu Espíritu Santo el que nos fortalece, nos consuela durante este caminar. Oh Padre amado, ayúdanos a que seas menos yo y que seas más tú. Menos de mí y más de ti, oh Dios. Menos de nosotros y más de ti, oh Jehová de los ejércitos. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a seguir. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a aceptar y a hacer tu santa y bendita voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.